Amigos, me da mucho gusto volverlos a saludar en estas charlas relacionadas con los temas legales y fiscales en torno al COVID-19. En la última charla comentamos el tema de un amparo que se presentó en San Luis Potosí, en donde se le concedió la suspensión de plano a este contribuyente para que el Ejecutivo se pronunciara en materia de la suspensión de contribuciones, con un fundamento en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Eh, en la última charla precisamente comentábamos de que probablemente esta resolución iba a ser ilegal, toda vez que la misma autoridad se pronunció en ese sentido a través de un comunicado y advirtió que la iba a impugnar. Dicho y hecho, esta semana el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa en San Luis Potosí revocó por considerar ilegal la suspensión de plano concedida por el juzgado tercero de distrito. Tal parece que esta no va a ser la vía para que hagamos entrar en razón al Ejecutivo de que es prácticamente imposible para muchas empresas, principalmente micros, pequeñas y medianas, y sinceramente conozco algunas grandes empresas que se van a ver imposibilitadas de pagar contribuciones y al mismo tiempo pagar sueldos y salarios, toda vez de que además, de acuerdo al decreto del 31 de marzo, no son actividades esenciales y por lo tanto tuvieron que detener sus operaciones y por consiguiente no tienen ingresos. Pero bueno, buscaremos otra vía a través de la cual se le haga entrar en razón al Ejecutivo, y una de ellas es el último tema que vamos a tratar, que es lo que están intentando algunos gobernadores de las entidades federativas. Como segundo punto les quiero comentar que este lunes 13 de abril el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un acuerdo para el pago en parcialidades de las cuotas patronales exclusivamente. Es decir, las cuotas obreras o las cuotas que corresponden a los trabajadores se tendrán que pagar al 100% de contado. Y las cuotas patronales se podrán diferir hasta en 48 mensualidades, pero solamente el 80%, es decir, el 20% se tendrá que pagar de contado, y este 80% se podrá financiar hasta en 48 meses, pero con una tasa del 1.26 que puede variar al 1.82% mensual, de acuerdo al plazo que se elija. La buena noticia es que no habrá garantía del interés fiscal. Reitero el tema de las conversaciones que he tenido con ustedes, de que también podríamos suspender los pagos de las cuotas obrero-patronales y pagarlas en un futuro con actualizaciones de recargos, y no obstante que hubiera requerimiento por medio de la autoridad, no habría sanción alguna. De tal forma que, insisto, estos son temas para que se tomen decisiones acertadas, y en épocas en donde para todos es muy difícil administrar los recursos y elegir qué tenemos que pagar, si las contribuciones, la renta, los gastos fijos que se tienen o los salarios. Y insisto, es el momento en que no podemos suspender los salarios en la mayoría de los casos que se pueda, porque precisamente de lo que se trata es apoyar a toda la gente que ha colaborado con nosotros y que hoy no los podemos dejar desamparados. Finalmente, y pues es relacionado con el mismo tema del pago de contribuciones, algunos gobernadores de algunas entidades federativas se han pronunciado en las redes sociales en materia de que dicen: necesitamos que se revise el convenio del
o el pacto fiscal con cada una de las entidades federativas. Miren, esto del pacto fiscal en realidad no es el pacto fiscal. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción cuarta del artículo 31, se establece que, palabras más, palabras menos, que todos los mexicanos estaremos obligados al pago de contribuciones federales, estatales y municipales de manera equitativa y proporcional y de acuerdo con las leyes. Esto implica que de aquí surjan las leyes reglamentarias, que son fiscales, que son la ley de impuesto a la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, incluso el Código Fiscal de la Federación, la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de ingresos de la Federación. Y en este caso lo más importante sería la ley de coordinación fiscal, que establece la redistribución de los ingresos federales que aportan todas las entidades federativas. De tal suerte que los gobernadores de los estados se han pronunciado inconformes de que aportan unos más cantidades de impuestos y se les devuelve mucho menos de lo que han aportado. Y algunas entidades federativas que aportan el mínimo de recursos fiscales y se les devuelve una mayor proporción de contribuciones para el gasto público de esa entidad federativa. De tal suerte que la verdad es que yo creo que el motivo de esta inconformidad es precisamente porque el Ejecutivo ha dejado como una especie de sándwich al sector empresarial y que pues lo obliga a, número uno, no tener ingresos, pero sí pagar, y no tener ingresos por la contingencia que estamos viviendo, pero también le obliga a pagar las contribuciones, no hay tregua, y lo ha manifestado en varias ocasiones, y también no creo que haya tregua con el pago de sueldos y salarios, y ojalá así continúe para que no dejemos desamparados a los trabajadores. Muchas empresas, y principalmente, por ejemplo, en entidades turísticas como Quintana Roo, la mayoría de los hoteles han llegado a convenios de liquidación con los trabajadores y con su indemnización constitucional de los 3 meses y sus partes proporcionales, en fin, para que de esa forma han cerrado completamente los hoteles y pues ya en 3 meses o 4 se verá si se recontratan a los mismos trabajadores. Por lo pronto dijeron, se acabó y no podemos continuar y no podemos tener la contingencia si vamos a poder reabrir o de aquí a que se reinicie el turismo en todas estas zonas. Pero bueno, finalmente es una posición válida por parte de los gobernadores para tratar de hacer ver al Ejecutivo del error en que se ha manifestado de no apoyar al empresario, que es a través del empresario que se permea los recursos a la gente de escasos recursos, a todos los trabajadores. De tal suerte que ojalá y entre en razón y se pronuncie una tregua fiscal. Y no se trata de un fobaproa, o como él dice, el que se van a robar el dinero a las grandes empresas y que se les va a perdonar los impuestos. No, la propuesta del Consejo de Coordinador Empresarial ha sido simplemente una tregua, una suspensión provisional y que posteriormente se pagarían las contribuciones. Pero pues la situación es sumamente difícil y es por ello que yo creo que se está manifestando de esta forma agresiva y válida los gobernadores de algunas entidades federativas. Amigos, me da mucho gusto haberlos saludado y quedo a sus órdenes nuevamente y los espero en la próxima charla.